Una enfermera colocó a una bebé completamente sana junto a su hermana gemela, que estaba al borde de la muerte, y lo que sucedió después dejó sin palabras a médicos, enfermeras y familiares. Muchos lo llamaron un verdadero milagro, mientras que otros prefirieron verlo como una prueba del misterioso vínculo que puede existir entre dos hermanos gemelos. Hola amigos. A lo largo de la historia han existido fenómenos que todavía no pueden ser explicados del todo por la ciencia. Aunque la medicina y la tecnología han avanzado muchísimo en las últimas décadas, siguen ocurriendo situaciones que parecen desafiar toda lógica y que dejan impresionados incluso a los especialistas más preparados. Uno de esos fenómenos es la conexión emocional y física que muchas veces existe entre hermanos gemelos. No es raro escuchar relatos de personas que aseguran sentir el dolor, la tristeza o la angustia de su hermano, aún estando lejos. Algunos incluso cuentan que pueden percibir cuando el otro está en peligro o atravesando un momento difícil. Para muchos, esa unión parece ir mucho más allá de la simple genética. Hay quienes creen que los gemelos comparten una conexión tan fuerte que prácticamente funcionan como si fueran partes de una misma alma. Aunque esto no puede demostrarse científicamente de manera absoluta, existen historias tan sorprendentes que hacen que muchas personas se cuestionen si realmente hay algo especial detrás de ese vínculo. Una de las historias más emocionantes relacionadas con este tema ocurrió en el Hospital Universitario Memorial, ubicado en Worcester, Massachusetts, en Estados Unidos. El caso sucedió en el año 1995 y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una de las historias médicas más conocidas y conmovedoras del mundo. Todo comenzó el día 17 de octubre, cuando nacieron las pequeñas Katie y Brielle Jackson. Las dos bebés llegaron al mundo aproximadamente 12 semanas antes de la fecha prevista para el parto. Debido a que nacieron prematuramente, las niñas eran extremadamente pequeñas y delicadas. Cada una pesaba menos de 1 kilogramo y necesitaba atención médica constante para sobrevivir. Desde el primer momento, los médicos sabían que las siguientes semanas serían decisivas. Las gemelas fueron llevadas inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde recibirían vigilancia permanente y todos los cuidados necesarios para intentar mantenerlas con vida. Siguiendo las reglas del hospital en aquella época, cada bebé fue colocada en una incubadora separada. Los especialistas creían que mantenerlas apartadas ayudaba a reducir las posibilidades de infección y protegía mejor la salud de ambas. Durante los primeros días, Katie comenzó a responder bastante bien al tratamiento. Poco a poco fue ganando peso, estabilizando su respiración y mostrando señales positivas de recuperación. Aunque seguía siendo una bebé frágil, su evolución daba esperanza a sus padres y al equipo médico. Sin embargo, la situación de Brielle era muy diferente. La pequeña tenía graves dificultades para respirar y sufría problemas cardíacos que preocupaban muchísimo a los doctores. Además, su nivel de oxígeno en sangre permanecía peligrosamente bajo. Con el paso de los días, la salud de Brielle empeoró todavía más. La bebé lloraba constantemente y parecía agotarse cada vez más. El 12 de noviembre ocurrió uno de los momentos más difíciles para la familia Jackson. Ese día, Brielle lloró durante tanto tiempo que terminó desarrollando serios problemas respiratorios. Su diminuto cuerpo comenzó a debilitarse rápidamente y el color de su piel empezó a cambiar. Poco a poco, sus manitos y sus pequeños dedos tomaron un tono azulado. Cuando los padres de las niñas vieron aquello, sintieron un miedo indescriptible. Era evidente que su hija estaba luchando desesperadamente por sobrevivir. Los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarla, pero nada parecía funcionar como esperaban. La situación llegó a ser tan crítica que algunos especialistas pensaron que Brielle probablemente no lograría pasar la noche. La tensión dentro de la sala era enorme y tanto los padres como las enfermeras estaban completamente desesperados. Fue entonces cuando una enfermera llamada Gail Kasparian decidió intentar algo diferente. Ella conocía una práctica que ya comenzaba a utilizarse en algunos hospitales europeos, aunque en Estados Unidos todavía era prácticamente desconocida. La idea consistía en colocar a los bebés gemelos juntos dentro de la misma incubadora para que pudieran sentir el contacto y la cercanía del otro. Algunos médicos europeos habían observado que eso ayudaba a tranquilizar a los recién nacidos prematuros y mejoraba ciertos signos vitales. Aún así, aquella práctica no era común en los hospitales estadounidenses. Muchos profesionales todavía tenían dudas sobre su seguridad y preferían mantener a los bebés separados. Pero Gail pensó que no había nada que perder. Brielle estaba en una situación extremadamente delicada y cualquier posibilidad de ayudarla valía la pena. La enfermera habló con los padres y les explicó lo que quería hacer. Desesperados por salvar la vida de su hija, aceptaron inmediatamente.
estaban dispuestos a probar cualquier alternativa que pudiera darle una oportunidad más. Entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Gail tomó cuidadosamente a Kaidi, la hermana que estaba más fuerte y estable, y la colocó dentro de la misma incubadora donde se encontraba Brielle. Durante unos segundos, todos permanecieron observando en silencio. Al principio parecía no ocurrir nada diferente, pero poco después, Brielle comenzó a calmarse lentamente. Su respiración, que antes era rápida e irregular, empezó a estabilizarse poco a poco. Los monitores mostraron algo sorprendente. El nivel de oxígeno de la bebé comenzó a aumentar. Los médicos y enfermeras miraban incrédulos las pantallas. Nadie esperaba una reacción tan rápida. Pero lo más emocionante todavía estaba por suceder. De repente, Kyrie movió lentamente uno de sus pequeños brazos y lo colocó alrededor de Brielle, como si estuviera abrazando a su hermana. Aquel gesto duró apenas unos instantes, pero produjo un efecto completamente inesperado. Casi inmediatamente, el ritmo cardíaco de Brielle comenzó a estabilizarse. Su temperatura corporal empezó a normalizarse y la expresión de sufrimiento en su pequeño rostro desapareció. Era como si la presencia y el contacto de su hermana le hubieran transmitido tranquilidad, seguridad y fuerzas para seguir luchando. Dentro de la sala, varias personas comenzaron a llorar de emoción. Los padres no podían creer lo que estaban viendo frente a sus propios ojos. Muchos años después, quienes presenciaron aquel momento todavía aseguraban que jamás olvidaron la sensación que se vivió dentro de esa habitación. Por suerte, una fotografía logró capturar exactamente el instante en el que Kyrie abrazaba a Brielle. Gracias a esa imagen, la historia se hizo conocida en todo el mundo. La fotografía recibió un nombre muy especial, el abrazo salvador. Y para muchas personas, ese nombre describía perfectamente lo que había ocurrido. A partir de ese día, las dos hermanas permanecieron juntas dentro de la incubadora. Aunque el espacio era pequeño, ambas parecían sentirse mucho más tranquilas cuando estaban una al lado de la otra. Con el paso de los días, Brielle continuó mostrando mejoras sorprendentes. Su respiración se volvió más estable, sus niveles de oxígeno mejoraron y su cuerpo empezó a fortalecerse. Los médicos quedaron impresionados con la rapidez de la recuperación. Mientras tanto, Kyrie también seguía evolucionando favorablemente. Las dos niñas parecían beneficiarse enormemente de permanecer juntas. La historia comenzó a difundirse primero dentro del hospital y luego en toda la ciudad. Poco tiempo después, periódicos y programas de televisión de diferentes lugares empezaron a hablar sobre las gemelas Jackson. Las personas se emocionaban profundamente al ver la fotografía del abrazo. Muchos decían que aquella imagen representaba perfectamente el amor puro e inocente entre dos hermanas. Finalmente, después de semanas de cuidados intensivos y mucha preocupación, las dos bebés lograron recuperarse lo suficiente para recibir el alta médica. Sus padres vivieron uno de los momentos más felices de sus vidas cuando pudieron llevarlas finalmente a casa. Sin embargo, la atención de los medios fue tan intensa que la familia llegó a sentirse abrumada. Los periodistas llamaban constantemente y muchas personas querían conocer más detalles sobre la historia. Según contaron más tarde los propios padres, tuvieron que cambiar su número telefónico porque prácticamente no tenían privacidad. A medida que las niñas crecían, la conexión entre ellas seguía siendo muy fuerte. Cuando eran pequeñas dormían juntas siempre que era posible y buscaban permanecer abrazadas gran parte del tiempo. Sus padres observaban emocionados cómo la amistad y el cariño entre las hermanas aumentaban con cada año que pasaba. La historia también provocó importantes cambios dentro del hospital. Después del caso de Kyrie y Brielle, los médicos comenzaron a investigar más seriamente los beneficios de mantener juntos a los gemelos prematuros. Con el tiempo descubrieron que bajo supervisión adecuada, compartir la incubadora no representaba el peligro que antes imaginaban. Al contrario, muchos bebés parecían sentirse más tranquilos y estables cuando permanecían cerca de su hermano. Las investigaciones posteriores mostraron resultados muy positivos. Algunos recién nacidos regulaban mejor su respiración, dormían con más calma y tenían niveles de estrés menores. Gracias a experiencias como la de las gemelas Jackson, muchos hospitales alrededor del mundo comenzaron a adoptar métodos de contacto temprano entre bebés prematuros. Incluso hoy, décadas después de aquel acontecimiento, la imagen del abrazo salvador sigue emocionando a millones de personas. Para quienes observan esa fotografía, resulta imposible no sentir ternura al ver a una bebé tan pequeña intentando proteger a su hermana. La historia también sirve como recordatorio de algo muy importante.
El amor, el cariño y el contacto humano pueden tener un impacto enorme en nuestras vidas. A veces, incluso cuando la ciencia todavía no puede explicar completamente ciertos fenómenos, existen momentos que parecen demostrar que la conexión entre las personas posee una fuerza extraordinaria. Los padres de Kaidi y Brielle siempre dijeron que jamás olvidarán todo lo que ocurrió durante aquellos días tan difíciles. Cada vez que miran la famosa fotografía, recuerdan el miedo, la angustia y también la inmensa felicidad que sintieron cuando comprendieron que Brielle sobreviviría. Con el paso del tiempo, la imagen del abrazo salvador terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchísimas familias alrededor del mundo. Muchas personas que atravesaban situaciones difíciles encontraban consuelo al conocer la historia de las pequeñas gemelas. Y es que, más allá de cualquier explicación médica, aquella escena transmitía un mensaje muy poderoso sobre la importancia del amor y de permanecer unidos en los momentos más complicados. Hasta el día de hoy, miles de personas siguen compartiendo esta increíble historia en Internet y en redes sociales. Cada nueva generación que descubre la fotografía vuelve a emocionarse como si el milagro hubiera ocurrido ayer. Tal vez nunca sepamos exactamente qué sucedió en aquella incubadora del hospital de Worcester. Quizás fue simplemente una reacción física provocada por el contacto entre las hermanas, o tal vez existía entre ellas un vínculo mucho más profundo de lo que imaginamos. Lo cierto es que, gracias a ese pequeño abrazo, una vida logró aferrarse con más fuerza a la esperanza. Y por eso, la historia de Kaidi y Brielle Jackson continúa siendo recordada como uno de los casos más conmovedores y extraordinarios relacionados con el misterioso lazo entre hermanos gemelos. Eso es todo por hoy, amigos. ¿Qué opinan de esta increíble historia real que emocionó al mundo entero? Déjenme su opinión en los comentarios y compartan este relato con alguien especial. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.